Desde que se estrenó la generación 5 de My Little Pony, fue una generación que trajo una gran división en el fandom entre quienes la defienden y quienes la odiaron, porque supuestamente destruyó todo lo que la generación 4 hizo, que si me llegan a preguntar la generación 5 recibe un odio injusto y mucha toxicidad, por parte del fandom Brony cuando hay otra aberración que de verdad destruyó y arruina a la generación 4, así es de Halo Pony Life, la que de verdad merece el odio del fandom Brony. Pero hoy no estamos para hablar de eso, como saben la generación 5 trajo de regreso a los dragones nuevamente, pero esta vez siendo liderados por Spike, pero esto nuevamente trajo polémica en el fandom Brony, y tiene que ver con los diseños de los dragones, ya que muchos argumentaban y criticaban que, estos dragones eran feos o que parecían lagartijas, y otros decían que ni representan un dragón, si bien los dragones de generación 4 tenían diseños épicos, no lo voy a negar, sin embargo los diseños variados de los dragones, algunas veces se veían muy de caricatura, y ese es el detalle, se perdía la esencia de un dragón real, y otro problema en torno a los dragones de generación 4, tiene que ver con los jóvenes dragones que caminan en dos patas, es decir como personas, y aquí yo les pregunto, ¿de verdad esto es un dragón para ustedes? Ejemplos como Spike, Ember Smolder o el hermano de Smolder que olvide su nombre XD. Y este detalle aún sigue presente en generación 5 con Sparky, aunque bueno Sparky con su diseño mínimo sabes que estás viendo un dragón a diferencia de los dragones de generación 4, que los hacen ver muy humanos, esta apariencia no los hace ver como dragones sino como reptilianos, algo que hace que se pierda la esencia de lo que es un dragón. Si a ti te gustó este diseño está bien, es tu opinión, todos son libres de elegir cuál diseño es su favorito, y en generaciones anteriores de My Little Pony, también pasó con los Spikes de generaciones anteriores a la generación 4, pero ya mostrarlos de esta forma como lo hace la generación 4, que sea la figura representante de la serie, siendo Ember o Smolder, hace que no estés viendo un dragón sino un reptiliano, y con los dragones de generación 5 si bien muchos critican diciendo que no son dragones, que son una falta de respeto para los dragones de generación 4, pero ¿qué pasaría si te dijera que los dragones de generación 5 representan mejor a un dragón, mejor que la generación 4? Y hay críptidos que recuerdan a los dragones de generación 5. Los críptidos que veremos a continuación son 3 en total, los cuales todos ellos son del continente africano, y su apariencia sí recuerda bastante a los dragones de generación 5, y antes de comenzar les recuerdo que esta es solo una opinión personal, tú eres libre de dejar tu opinión, aquí abajo en la caja de comentarios. Sin más que decir, empecemos con el primer críptido dragón. Nuestro primer críptido nos lleva al lago Banweulu, en Zambia. Los lugareños que han vivido cerca del lago cuentan una leyenda sobre una criatura que vive en sus aguas y que dicha descripción recuerda a algo salido de tiempos prehistóricos. La criatura ha tenido 3 descripciones, pero la más reportada ha sido un ser cuadrúpedo, una cola larga y un cuello largo, y lo más destacado de la criatura, un cuerno sobre su cabeza. Este críptido fue llamado el Chipekue, que en el idioma local significa monstruo, y nuestro primer críptido que al verlo no recuerda bastante a los dragones de generación 5. Si bien no tiene alas, pero su parecido es visible con los dragones de generación 5, ahora bien muchos dirán que este críptido es neodinosaurio, pero no. Los lugareños cercanos al lago lo describen y dicen que la criatura recuerda a un dragón. El Chipekue ha sido responsable de la muerte de hipopótamos en el lago, es por eso que hoy en día en el lago Banweulu, los hipopótamos no se acercan a este lugar, por temor a encontrarse con este críptido, que los mata gracias al cuerno que lleva sobre la cabeza. Si bien se reporta que se alimenta de la flora que crece cerca del lago, como vegetación acuática y frutas o hojas, se sabe que ha sido responsable de atacar incluso a seres humanos, ya que pese a ser herbívoro, así como sucede con los elefantes y rinocerontes, que también al igual que ellos, si se siente amenazado o que está en peligro no dudará en atacar. Actualmente el Chipekue se mantiene como un animal desconocido. Fue representado en la puerta de Istar descubierta por el arqueólogo llamado Robert Koldewey, en 1902. Entre las representaciones de los animales que están tallados, en esta puerta se encuentra nuestro segundo críptido, cuya apariencia recuerda a los dragones de generación 5.
El mususu es nuestro segundo críptido. Su nombre, hasta lo que se sabe por la traducción, significa serpiente esplendor. Si bien dirán que este ser no es críptido por ser un ser mitológico, investigaciones dadas por criptozoólogos en el pasado han apuntado a que el mususu en realidad sería la representación de los dragones vistos en las selvas del Congo, siendo el lago Tele donde fueron vistos, y que hoy es uno de los críptidos más famosos de África. Así es, habló del Mokelembembe. El canal de Natras Tomaserus investigó este tema, y en su canal subió un video donde se habla más sobre la conexión criptozoológica entre el mususu y Mokelembembe. Les recomiendo el video, la verdad es muy bueno, y como lo mencioné antes, para los criptozoólogos, esta sería una representación del Mokelembembe dada por los primeros exploradores, que se aventuraron a las selvas del Congo, en aquel tiempo. Aunque también se maneja la teoría de que el mususu sea otro críptido, siendo una especie de reptil desconocido, y bueno, su descripción es la siguiente. El mususu es descrito de la siguiente forma: camina en 4 patas, tiene una cola larga, y un cuello largo, y lo más destacado, posee sobre su cabeza 2 cuernos. Esta descripción recuerda bastante a los dragones de generación 5, nuevamente careciendo de las alas, pero como lo mencioné antes, el mususu está catalogado como un dragón, y no sé ustedes, pero cuando vi a los dragones de generación 5, recordé a esta criatura en su apariencia, y es una de las razones por la cual el diseño de los dragones en generación 5 me encanta, porque recuerda bastante al mususu, y el último críptido es quien mejor representa a los dragones de generación 5, ya que es considerado un dragón real. Hace varios siglos, una antigua tribu que habitaba las junglas de Gambia en África Occidental fueron víctimas de un horrible incidente. Una noche, celebraban un ritual y las chozas eran iluminadas por las altas llamas de una hoguera, mientras hombres y mujeres danzaban a su alrededor. Un grupo de niños decidió apartarse de la celebración y bajar a los pantanos para nadar bajo la luz de la luna. Los padres de los jóvenes les habían dicho que no hicieran eso. La superstición de estas tribus decía que en algunos lagos y pantanos habitaban espíritus de violentas bestias que no debían ser perturbadas, pues las consecuencias podrían ser desastrosas. Pese a la advertencia, el grupo de niños no hizo caso y se escabulló entre las chozas para internarse en la selva rumbo al pantano. Una vez allí, se metieron a nadar. Jugaban y reían en medio de la oscuridad cuando uno de ellos súbitamente fue jalado bajo el agua en cuestión de segundos. Los demás niños entraron en pánico al ver desaparecer a su compañero, pues pensaron que estaban siendo atacados por cocodrilos. Asustados, nadaron de regreso a la orilla, pero el lodo les atrapaba los pies haciéndolos avanzar muy lentamente. El pánico se apoderó de ellos cuando escucharon que algo emergió violentamente del pantano con el cuerpo mutilado de su compañero entre las fauces de un monstruo aterrador. No sabían qué era esa bestia, y aunque su cuerpo recordaba parcialmente al de un cocodrilo, tenía un cuello largo y una cabeza con cuernos. Los niños gritaban y lloraban mientras escuchaban detrás de ellos cómo los huesos de su amigo crujían al ser aplastados por los dientes de aquella monstruosidad que poco a poco se iba acercando a ellos. Ha sido descrito como el espíritu más aterrador de la Baja Gambia, una criatura parecida a un dragón con atributos de diablo. Según Lady Southorn, los residentes locales estaban acosados por el miedo a los demonios, que habita en los pantanos. Si es visto por un hombre, es señal inequívoca de muerte inminente. Mantiene a muchos habitantes de la Baja Gambia alejados de pantanos fértiles, ríos, colinas y arroyos, y se creía que habitaba en bosques pantanosos. Diversos relatos también lo han descrito como un dragón de pantano. Y los residentes cercanos a los pantanos lo llaman el Ninkinanka, el demonio dragón. Las descripciones de la criatura varían entre las diferentes tribus, pero la mayoría sostiene que el animal es reptil. Se lo representa con cabeza de cocodrilo y cuerpo de burro, o una mezcla de hipopótamo y jirafa, y a veces simplemente como una gran serpiente. Relatos de la legendaria criatura la describen como una bestia de 9 metros de largo que habita en pantanos. En cuanto a su apariencia, su cuerpo ha sido descrito como el de un cocodrilo, cuello largo como el de una jirafa, con cabeza de caballo, y 3 cuernos sobre su cabeza. La criatura ha sido descrita como altamente territorial y peligrosa, y para evitarlo se recomienda el llevar un
espejo, ya que la criatura no tolera su apariencia, y el que vea su reflejo la criatura huirá espantada, y este críptido en mi punto de vista, es quien mejor representa a los dragones de generación 5, ya que el tan solo verlo en su apariencia, recuerda bastante a los dragones vistos en generación 5, desde una cabeza con 2 cuernos, cuello largo, caminar en 4 patas, y la verdad déjenme decirles con toda honestidad, queridos seguidores y quienes ven este video, si bien mencioné que el Mususu me recordó a los dragones de generación 5, pero fue este críptido quien me hizo decir, los dragones de generación 5, se inspiraron de Linkin Nanka, ya que digan lo que digan, pero este críptido es el que más se parece a los dragones de generación 5. Como mencioné antes, esta es mi opinión al respecto, ya cada quien es libre de tener su propia opinión y sus gustos. Si a ti no te gustó los diseños de los dragones de generación 5 o si te gustaron, está bien, es tu opinión y se respeta, pero antes de terminar el video, me gustaría dejar en claro un tema en torno al comentario de la generación 5 necesita de la generación 4 para vivir o la generación 5 se cuelga de la fama de generación 4. Se me hace un comentario bastante tonto y sin fundamento, ya que con tan solo mirar el contenido de la generación 5, ya sea en YouTube o en cómics, y en estos los cómics, han habido pocas referencias a la generación 4, y si las hay el fandom se enoja, y en torno a la afirmación que cuelga de la generación 4, si vemos cada episodio, ya sea de Cuenta tu historia o Deja tu marca, en ningún momento se están copiando de la generación 4, en su lugar estaban contando su propia historia, y han habido episodios de Deja tu marca y Cuenta tu historia, que dejan en ridículo el comentario de la generación 5 necesita de la generación 4. Se deja en ridículo cuando observas los episodios de secretos de Starlight o escritos en las Starscout, el código Starscout, los episodios centrados en Sun y Eransine y el especial de Bridley Woodstock, o la misma historia de Misty, y por qué no el episodio de Pip y Posey, que es bastante bueno, y los que de verdad hubiera demostrado que la generación 5 no necesita de la generación 4 siempre, son los especiales de la Petal Gala o el mejor regalo por siempre, especiales, que demuestran que la generación 5 no necesita de la generación 4, y como opinión personal estos dos especiales los invito a que los vean, ya que la verdad son cine. Y asimismo cada episodio de Deja tu marca o Cuenta tu historia, me recordaron a como la misma generación 4 en su momento cuando inició en 2010. Por eso los invito, queridos seguidores de este canal, a cuando escuchen a alguien decir esos comentarios de la generación 5 necesita de la generación 4 siempre, o que la generación 5 se cuelga de la fama de generación 4. A que primero escuche lo que dice, ya que esos comentarios ya no representan al fandom Ron, y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo avistamiento. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I seen right now? De seguro más de uno ya ha visto este video que ven en pantalla. Todos conocemos la historia de Andrew Dawson, un usuario de TikTok, que en el año 2022, entre los meses de abril y mayo, grabó en Whistler Mountain, la evidencia del avistamiento de una criatura desconocida. Un gigante. Un ser de leyenda reportado en todas las mitologías del mundo. Y que cuyo desenlace de esta historia terminó en tragedia. Esta historia está rodeada de misterio y conspiración, desde teorías que la CIA o el FBI lo mató, la afirmación de que la esposa de Andrew fue amenazada para guardar silencio de lo ocurrido, y decir que todos los vídeos donde involucra a la CIA o la participación de la misteriosa agencia, y el agente siguiendo a Andrew, la esposa dijo que eso era falso, salvo es lo que nos hacen creer. Sin embargo, dijo que una cosa era real, que mencionaré en breve. Muchos canales ya han hablando de este evento, el Grimorio de Rix, Crepinautas, Dinocríptidos, Dios. Pero ¿recuerdas que dije que la esposa de Andrew mencionó que había algo real? Tiene que ver en torno a la criatura que grabó en esa montaña. Algo muy grande estaba en la cumbre de Whistler Mountain ese día, que hasta el día de hoy sigue sin tener una respuesta, y eso fue lo que su esposa afirmó que era real. Los canales ya mencionados han dado teorías bastante interesantes sobre de lo que era, desde el legendario Sasquatch, el caníbal Wendigo,
O un ser de otro mundo, es decir, un extraterrestre, pero... ¿qué pasaría si te dijera que lo ocurrido con Andrew Dawson sea la evidencia en vídeo de los llamados gigantes de montaña? Y hay pruebas que lo demuestran. Muy bien, antes de comenzar debo de mencionar que tomaré en cuenta lo recopilado por el canal de Natras Tomaserus, ya que fue el quien realizó los vídeos de los gigantes de montaña. Bueno, los gigantes de montaña son una especie de homínido similar a los Sasquatch o pie grande, pero esto sería de un mayor tamaño, casi llegando hasta los 7 metros de altura, es decir, mucho mayor que cualquier especie de Sasquatch conocida por la criptozoología. Sus avistamientos son raros e incluso, para los mismos nativos americanos y criptozoólogos han habido teorías de que estos seres serían los llamados gigantes Nephilim, pero en este canal tenemos la teoría que los gigantes de montaña serían en realidad la especie de depredadores de los Sasquatch ya conocidos, es decir, quienes los cazan a los Sasquatch, así como sucede con los animales ya conocidos como los leones y las cebras. Esta especie sería los depredadores alfa y la que les daría caza a los Sasquatch, siendo una de las razones por qué no se encuentran cadáveres de Sasquatch, ya que estos gigantes serían responsables de devorarlos, llevándolos a sus cuevas y desapareciendo así los cuerpos de los Sasquatch. La leyenda de los gigantes de montaña proviene del libro que ven en pantalla. La leyenda es llamada Los Grandes Hombres de las Montañas. Esta leyenda ha sido asociada con Sasquatch, pero en realidad está asociada con los gigantes de montaña. El lugar donde sucede la leyenda o el avistamiento con los gigantes de montaña toma lugar en el lago Okanagan, lago que también ha sido el hábitat del críptido llamado Ogopogo, pero eso no es lo que nos interesa. Como pueden ver en pantalla gracias a Google Maps, la zona del lago Okanagan, en donde suceden los eventos de la leyenda de los gigantes de montaña, y la cumbre de Whistler Mountain, que fue el avistamiento de Andrew Dawson, están relativamente cerca una de la otra. Esto llama la atención ya que la criatura del vídeo de Andrew fue descrito como una persona, y los gigantes de montaña son descritos de manera similar a la humana, pero varía en cuanto a los testimonios de los encuentros con los gigantes de montaña. En algunos casos se les describe similares a trolls, y fue que llegué a la conclusión de que la zona de Whistler Mountain, zona del avistamiento de Andrew Dawson, están relativamente cerca del lago Okanagan y llama la atención que estén tan cerca una ubicación de la otra. Por este motivo teorizamos que el gigante que Andrew grabó pudo ser la evidencia de los llamados gigantes de montaña, ya que esta especie de Sasquatch podría tener un territorio de caza más grande, abarcando zonas externas al lago Okanagan, siendo Whistler Mountain una de ellas, como parte de su territorio. Y bueno, esta es solo mi teoría al respecto sobre este evento. Era una teoría que como opinión personal tiene sentido, el pensar que si hay una conexión entre la leyenda de los gigantes de montaña y lo ocurrido con Andrew Dawson, pero bueno, tú eres libre de dejar tus opiniones y tus teorías aquí abajo, en la caja de comentarios. Te prometo que los leeré. Sin más que decir, nos vemos en el próximo avistamiento.